Bienvenidos al canal oficial de Visión Mundial. A continuación, una palabra de Dios que tocará tu vida. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Mi salida de dónde? Mi salida de la casa del Padre. Nosotros salimos de la casa del Padre y venimos a la tierra a sufrir un perfeccionamiento. La Biblia dice: Jehová guardará tu alma. Diga conmigo: mi alma. Jehová guardará nuestra alma. Nuestra alma sale de la casa del Padre. Escuche, nuestro ser sale de la casa del Padre, viene a la tierra, cumple propósito y tiene que volver a la casa del Padre. Para que ese propósito y para que esa misión se lleve adelante de forma correcta, tiene que haber un guardador. La palabra guardar o guardador es la palabra pastor en el original. O sea que el encargado de que esa misión se lleve adelante de manera correcta es sencillamente, diga conmigo, un pastor. Quiere decir que nosotros venimos, escuche, a la tierra, y en la tierra se nos es asignado un hombre, o sea, un pastor, pero es alguien encargado de velar por mí. ¿Por qué área va a velar el pastor de un ser humano? ¿Por su cuerpo físico, por su espíritu o por su alma? Lo que Dios le encargó al pastor, escuche, lo que Dios le entregó, le asignó a mi pastor es mi alma. Diga conmigo: mi alma. Lo peor que me puede pasar a mí en la vida es sacar mi alma de las manos del hombre que está preordenado en la vida para que de alguna manera me direccione. ¿Me está comprendiendo? Lo peor que me puede sacar. Ahora, si usted analiza esa realidad, se dará cuenta que es una desgracia del 99% de los evangélicos. Todos los evangélicos en su carrera hacia el lugar santísimo, hacia el cumplimiento del propósito, en algún momento es posible que hayan abortado la idea de seguir al lado de su ¿qué? De su pastor. Entonces este es un mal que tenemos que corregir. ¿Me está comprendiendo? Ahora piense conmigo por un momento. Acompáñeme al libro de San Juan capítulo 1. Se lo voy a mostrar en la práctica. Lo que estoy diciendo en la teoría se lo voy a mostrar en la práctica. San Juan capítulo 1. Por favor, présteme mucha atención y míreme con el ojo bueno para que podamos entenderlo. San Juan capítulo 1, verso 29. Por favor. El apóstol Juan tiene un nivel de claridad superior al resto de los hombres de la época. Por eso es que él puede ver algo que el resto de los hombres no pueden ver y lo deja plasmado en papel en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1, verso 29, él va a hablar o va a comenzar a hablar de Juan el Bautista. La óptica de Juan es mucho más profunda sobre la vida del Bautista que el resto de los hombres. Mire lo que dice, por favor. San Juan capítulo 1. Verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted lee San Juan capítulo 1, verso 29 en adelante, lo que aparece ahí es sencillamente el reconocimiento de Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo y el bautismo. Diga conmigo: bautismo. Es el momento donde Jesús viene a Juan para ser bautizado y está todo bien. Pero si usted me acompaña, vamos al verso 33, por favor. Vamos al verso 33, un poquito más adelante, a ver si aparece ya en ese verso, ¿sí? En el verso 33, Juan el Bautista está hablando de lo que yo le estoy mencionando. Mire lo que dice, por favor. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién lo envió a bautizar con agua, Juan? El Padre. Diga conmigo: el Padre. El Padre lo envía a bautizar con agua a Juan. ¿Para qué? Para que cuando se encuentren, escuche, dice: aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces el Padre le da una serie de contraseñas personales a Juan el Bautista para que cuando se encuentre con Jesús, diga conmigo, le obedezca. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Síganme para que vea que Juan tiene que obedecerle a Jesús. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Primera. Mire lo que dice: elegido según la presciencia. ¿Se entiende ese verso, no? Diga conmigo: presciencia. Hay algunas versiones, como la versión de las Américas, dicen ahí: elegido según el previo conocimiento. Diga conmigo: conocimiento. Eso quiere decir que recibimos lo que estamos leyendo de Juan el Bautista. Recibimos un conocimiento anticipado de Dios el Padre.
¿Para qué recibimos ese conocimiento? Hemos sido elegidos por ese conocimiento. Dígalo conmigo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué hemos recibido ese conocimiento? O sea, preste atención, traemos un conocimiento del Padre, venimos a la tierra, por eso es que cuando a usted le hablaron de Jesucristo, usted se identificó con Él. Pero la idea de identificarse con Él era, diga conmigo, obedecerle. Volvamos por favor a San Juan capítulo 1, verso 33. Juan el Bautista se ha encontrado correctamente con Jesús. Y Juan el Bautista ha recibido el mensaje. ¿Se entiende, no? Él tiene un mensaje en su depósito, encontrarse con Jesús. Mire lo que dice, por favor. San Juan capítulo 1, verso 33. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Verso 35. Sí, deme 2 versos más, por favor. Entonces Juan el Bautista le pasa lo siguiente, verso 35. El siguiente día, está conmigo, ¿no? El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Tiene en su mente el verso 29? ¿Recuerda el verso 29? Dice la Biblia en el verso 29 de que Juan y Jesús se encontraron y Juan hizo un reconocimiento público. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda? Verso 29. Pero en el verso 35 dice que se volvieron a encontrar de nuevo. Diga conmigo, se encontraron de nuevo. Dice la Biblia claramente, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus. Deme el 36 para que a nadie le quepa duda que se encontraron de nuevo y era con Jesús. Dice, y mirando a quién, volvieron a reconocerlo. Entonces Juan no dijo solo una vez de que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que lo dijo 2 veces. La primera vez vino Jesús a Juan, para que Juan lo pueda ¿qué? Bautizar. La segunda vez vuelve Jesús a Juan. ¿O no? ¿Dice eso el 35? Volvamos al 35 para que a nadie le quepa duda, por favor. Verso 35. Al siguiente día, o sea, al otro día, ¿volvió quién? ¿Juan o Jesús? Voy a leerlo. Porque no es Juan el que se mueve, ¿eh? El que se mueve es Jesús. Voy a leerlo. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Escuche, verso 36, por favor. Verso 36, ¿sí? Y mirando a Jesús, ¿qué? Entonces volvió Jesús de nuevo a Juan. La primera vez viene a Juan para que Juan lo bautice. La segunda vez, ¿a qué viene Jesús? Iglesia bendita del Señor. La primera vez viene Jesús a Juan para que Juan lo bautice. ¿Se entiende eso? Nuestra teología y nuestra comprensión de las Escrituras siempre lo hemos entendido, de que Jesús viene a Juan para que Juan lo bautice. Pero el verso 35 dice que al otro día Jesús vuelve de nuevo. Andaba por allí. ¿A qué vuelve Jesús de nuevo? Y dice que 2 de sus discípulos, de Juan el Bautista, decidieron irse con Jesús. O sea que Jesús le hizo una división a Juan. ¿Se la hizo o no? De repente vengo yo y te llevo 2 líderes. ¿Es un problema o no? ¿Es una falta de respeto? Jesús se para en algún lugar del ministerio de Juan el Bautista y se lleva 2 de los brazos derechos de Juan el Bautista. Pregunto, ¿se los llevó? Léalo. No me diga que eso no lo sabía, que se habían ido 2 de los discípulos de Juan con Jesús. ¿Se los llevó o no? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Jesús puede ir a un ministerio a dividirlo? Si Él es el que instaura el orden. Ahora pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Juan el Bautista que Jesús pasa por ahí y se tiene que llevar 2 de los discípulos de Juan? Pregunto, ¿no tendría que haber sido Juan el que primero entrara en la visión de Jesús con su gente? ¿No dice la Biblia que Juan el Bautista tenía que prepararle a Jesús un pueblo bien dispuesto? ¿No le dijo al Padre a Juan el Bautista que el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego era Jesús? ¿Y lo dejó ministrar a Jesús en la congregación de él?
¿Le puso el ministerio de Juan el Bautista a disposición de nuestro Señor Jesucristo en algún momento? Entonces Juan el Bautista comete un error gravísimo. Se salta lo que está preordenado en el Salmo 121. Que Jehová, Dios, guardará nuestra entrada y nuestra salida. Y para que todo eso se lleve adelante de forma ordenada y en el diseño de Dios, nos tiene que asignar un pastor. Pero el pastor de los pastores se presenta a la vida de Juan el Bautista y Juan el Bautista no lo ve para con él como su... ¿O se dejó pastorear Juan el Bautista por Jesús? Por eso es que Juan el Bautista saldrá de esa cita y soltará la última palabra profética de la historia. Y dice la Biblia que terminará en una cárcel. 2, terminará confundido. 3, lo que le pasa en el espíritu le va a pasar en el ámbito físico. Lo separaron de la cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Sencillamente que se saltó lo que está preordenado preexistencialmente. Venimos a la tierra con un pastor, un padre asignado. Por eso es que usted ve tanta gente que está dentro de las iglesias evangélicas, pero están confundidos, están encarcelados y están separados de la cabeza que es Cristo. Y usted va a decir qué fue lo que pasó, que cuando se presenta delante de ellos el hombre que Dios ha asignado, el guardador, para que les guarde el alma, ellos no le han podido confiar a la vida. Por eso dice el libro de Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea que lo que hace Dios es asignarnos un hombre para que nosotros pongamos en las manos de mi Padre mi ¿qué? ¿Y cómo hago para ponerle mi corazón en las manos a mi Padre para que mi Padre me guíe por la vida? Es decirle: pastor, aquí tiene mi corazón. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni de desatarle. Pero Jesús sale de ahí y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón. ¿Cómo hago para ponerle mi corazón en las manos de mi Padre? Jesús dijo: donde esté tu corazón, tu tesoro, donde esté tu tesoro estará tu ¿qué? Entonces, ¿cómo me aseguro de que mi tesoro, mi corazón está en las manos de mi Padre? Lo primero que tengo que poner no es el corazón, es mi. Ningún hombre, pastores, que no haya puesto su tesoro en las manos de ustedes ha puesto el corazón. Por eso es que aparecen hombres que su tesoro no está en las manos de su padre, como Judas Iscariote. Entonces, como el tesoro de Judas no está en las manos de Jesús, su corazón no puede estar en las manos de Jesús. Y la inercia de la obra de Dios los llevará a que mañana nos traicionen. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que recuperar ese principio bendito. Tenemos que reconocer que está preordenado antes de la fundación del mundo. Job capítulo 38, verso 4. Venga conmigo. Diga conmigo: antes de la fundación del mundo. Nada de lo que está pasando en el mundo natural es casualidad. Todo lo que está viviendo usted en esta bendita casa es parte del proyecto de Dios. Los pastores que están cerca del apóstol no están por casualidad. Siento que Dios me acerca al apóstol, siento que Dios me acerca al hombre de Dios, a González. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un preordenamiento de Dios, no es obra de la casualidad. ¿Estás comprendiendo, no? Lo peor que me puede pasar es resistir eso. Porque si pierdo al guardador, pierdo el propósito. ¿Está conmigo? Por favor, acompáñeme. Hemos dicho... Pedí un versículo. Job 38, 4. Por favor. Estoy tratando de mostrarle de que todo esto está preordenado ante la fundación del mundo y que usted y yo estamos en la tierra sencillamente para obedecerlo. No lo podemos alterar. Diga conmigo: no se puede. Job 38, 4. El Señor le hace una pregunta. ¿Tenemos ese verso?
Entonces le pregunta el Señor a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba los cielos y la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Acompáñame hasta el verso 21. Le hace una batería de preguntas Dios a Job en el verso 21. Por favor, ahí está. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 4. En el verso 21 está la respuesta. Por favor, sígame al verso 21. En el verso 21, ¿sí? Dice Job: tú lo sabes. Verso 21. Tú lo sabes, entre signos de admiración. Entonces dice Dios: pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. O sea que usted y yo somos más viejos de lo que creíamos. Estábamos creados antes de que Dios creara la tierra. O sea que lo que nosotros pensábamos de que Dios creó la tierra y después nos dio creación al ser humano. Lo que Dios creó después de que creó la tierra, o sea en el sexto día, es sencillamente nuestro cuerpo y nos dio hálito de vida en el planeta. Pero nuestro espíritu fue creado antes de la fundación del mundo. ¿Se está entendiendo, no? O sea que Dios primeramente creó nuestro espíritu y después creó la tierra para el hombre. Nunca Dios creó la tierra y Dios dijo: ¿a quién ponemos en la tierra? Pongamos a un hombrecito en la tierra. Nosotros somos primero, diga conmigo, primero. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios ha planificado todo esto para nosotros, inclusive el plan de redención. ¿Se entiende, no? Diga conmigo, de redención. Inclusive el plan de redención. Cuando el hombre pecó en el principio, el hombre queda imposibilitado de acceder a su tercera naturaleza, que es su espíritu. La Biblia, para darnos a entender este misterio, la Biblia le llama el lugar santísimo. Por eso Jesús, cuando viene a la tierra, nos hace entender de que Él es el tabernáculo viviente. Él dice: yo soy el camino, el atrio, yo soy la verdad, el lugar santo, y yo soy la vida, el lugar santísimo. Él es el tabernáculo viviente. La iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es el tabernáculo viviente. La gente, cuando ingresa a la iglesia, no es que ingresa a la instalación, al edificio. La gente, cuando ingresa verdaderamente al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, comienza una ruta, una carretera que los tiene que llevar directo, diga conmigo, al lugar santísimo. ¿Y por qué me tiene que llevar el Señor al lugar santísimo? Porque en el lugar santísimo, según Pablo, está todo lo que necesitamos. No tiene que venir, ya está dentro de nosotros. ¿Se entiende, no? Volvemos a leer, por favor, 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Volvamos allá para que lo podamos ver. Y después vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Y después vamos primero a eso. Por favor. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Elegidos, es la única versión que tenemos esa, ¿no? Deme otra versión si tiene, por favor, para que puedan ver la palabra presciencia. Mire lo que dice: según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimido por su sangre. Lo que está diciendo la Biblia ahí, de que nosotros tenemos un paquete de conocimiento depositado en nuestro espíritu. Pero la única forma de cruzar esa puerta, usted lo sabe, la única forma de cruzar la puerta del lugar santo al lugar santísimo, o sea, el velo, era a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz, y por medio de su sangre, Él no derramó su sangre para que nosotros fuéramos sanados en el atrio solamente. Porque hay gente que llega a la iglesia porque quiere que Dios la sane, o porque Dios la prospere, o porque Dios la beneficie. Gloria a Dios por todo eso. Pero en realidad Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos entrar libremente al lugar ¿qué? Y en el lugar santísimo es donde Dios habla, es donde Dios se manifiesta, es donde usted y yo podemos sacar el destino profético, el potencial, la capacidad que nosotros tenemos adentro. Está escondida en el lugar santísimo. Aleluya. Diga conmigo, lugar santísimo. En la Biblia aparecen dos niveles de liberación. Nosotros hoy, la iglesia del Señor sobre la tierra, conoce solo uno, lo que es la liberación del alma. La operación bendita que se reveló hace algunas décadas atrás, donde aparecen los hombres de Dios dándole una orden a los demonios, y los demonios soltando, liberando, y todo lo que conocemos en la dimensión del alma. Pero hay otros niveles. Lucas capítulo 4, verso 18. Venga conmigo. Y ya vamos enseguida a 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Pero vamos a Lucas capítulo 4, verso 18. La comisión del cuerpo de Cristo en la tierra, para que lo podamos entender. ¿Está tomando nota? ¿Estamos grabando, apóstol? Se graba, ¿no? Perfecto. Es muy importante que luego lo reescuche. Es imposible que retengamos todo en esta mañana, pero lo tengo que decir porque usted luego lo reescucha.
No se lo estoy diciendo con la idea de que usted lo va a grabar todo ahora. Gloria a Dios si lo retiene todo ahora. Pero luego usted lo reescucha y lo revisa, por favor. ¿Se entiende, no? Usted entiende que la iglesia del Señor tiene que tener 3 niveles de revelación. En el atrio habían 3 niveles de luz. Una luz natural en el atrio donde no había techo. Una luz del candelero que se servía con 66 frutos. Figura los 66 libros de la palabra. Y una luz inaccesible en el lugar santísimo. Son 3 niveles de palabra. ¿Se entiende? Estamos compartiendo un nivel de palabra. Tiene que ver con una universidad. Tiene que ver con una dimensión donde usted y yo sabemos de que no lo vamos a almacenar todo ahora, pero en los próximos días, meses e inclusive años nos va a servir muchísimas cosas que estamos entendiendo en esta mañana. Acompáñenme por favor entonces al versículo. Lucas capítulo 4 verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Escuche, está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende, no? Esto es lo que opera en la iglesia del Señor hoy sobre la tierra. Todo lo que le pasó al cuerpo físico le tiene que pasar al cuerpo místico. Nosotros somos el cuerpo místico. El Espíritu del Señor está sobre ¿quiénes? Para que hablemos en lengua, para que dancemos, saltemos y nos caigamos para atrás. ¿Para eso está el Espíritu Santo sobre nosotros? No, el Espíritu del Señor está sobre nosotros ¿para qué? Número 1, para anunciar o para darle la buena nueva, el evangelio ¿a quiénes? Diga conmigo, los pobres. ¿A quiénes? ¿Qué pobres? ¿Dice ahí pobres de espíritu? ¿Y por qué decimos que son los pobres de espíritu? ¿Dice pobres de espíritu ahí? Nuestra mente quiere conformarse de que el evangelio es para los pobres de espíritu y que yo tengo que seguir siendo pobre porque si yo no dejo la pobreza, no dice eso. Dice que el evangelio tiene que ser anunciado a los pobres, porque la pobreza es una forma de esclavitud. Y tenemos que saber aceptarlo. Tenemos que sacar, diga conmigo, a los pobres. A los pobres que están en lugar apretado, estrecho, los tenemos que sacar a amplitud. Los tenemos que sacar a abundancia. Pero todo comienza aceptando de que mi pobreza no fue pensada jamás en el corazón de Dios. Está conmigo, ¿no? Tóquelo al que tiene al lado suyo con mucho respeto. Dígale, nunca pensó Dios en que fueras pobre. Nunca. Mire lo que dice. Entonces, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los presos. Proclamar libertad a los presos. ¿Sí? Reina Valera, llévela a Reina Valera, por favor. Dice libertad, proclamar libertad o pregonar libertad a los cautivos. ¿Sí? Diga conmigo, cautividad. Entonces, me ha enviado, por favor, dice, voy a leerlo de nuevo. Dice, buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice, a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos. Diga conmigo, a pregonar. La palabra pregonar usted ya sabe que es gritar. Esa es la liberación que nosotros conocemos, donde se establece por medio del dedo de Dios, por medio de una dimensión de autoridad del reino de Dios sobre el reino de la oscuridad. ¿Se entiende, no? Donde los demonios perciben la presencia que opera y la autoridad que opera en nosotros y ellos se rinden. ¿O no? Pero luego dice la Biblia, a dar vista a los ciegos. Diga conmigo, revelación. Dice a dar diga conmigo, vista a los ciegos. Y luego dice a poner en libertad a los oprimidos, el último procedimiento. La cautividad se da en el alma. Los demonios, espíritus inmundos, operan ¿dónde? En el alma. No pueden operar en el espíritu humano, porque el espíritu humano ha sido diseñado para que nadie pueda entrar ahí excepto Dios y los que han sido lavados con la sangre del Cordero y viven en obediencia. Los demonios no pueden ingresar ahí. Pero la Biblia dice luego a poner en libertad a los oprimidos. ¿Se entiende, no? La opresión sí se puede dar en el espíritu. Diga conmigo, opresión. Pero ya no es demoníaca. ¿Se entiende? La cautividad se da en el alma y eso sí es espiritual y tiene que ver con los demonios y los espíritus inmundos. Pero diga conmigo, la opresión. La opresión se da en el espíritu y ya no tiene que ver necesariamente con demonios. Se lo voy a mostrar a Jesús practicando liberación en la tierra. Présteme atención. Estamos viendo la teoría, ¿ok? Ahora lo va a ver a Jesús operando liberación. Lo que pasa es que es imperceptible para el ojo humano. Mírelo, por favor, conmigo. Jesús va, a ver,
Dígame cuál es el endemoniado más complicado de la Biblia. El gadareno, hablemos de él. Jesús desembarca en la tierra de los gadarenos y le sale al encuentro el gadareno, como usted sabe. Dice la Escritura que el gadareno se postró delante de él y Jesús soltó una palabra sobre la vida del gadareno y le dijo al gadareno: ¿cómo te llamas? ¿Se acuerda de eso? El gadareno abrió la boca y dijo: Legión, porque somos muchos. Entonces la idea tradicional de la cristiandad toda la vida ha sido de que Jesús, de hecho han sacado doctrinas de ahí, de que Jesús está hablando con el espíritu inmundo. Por eso cuando un espíritu inmundo se resiste en la vida de alguien, aparecerá algún experto que le dirá: ¿cómo te llamas? ¿Se entiende, no? Pero en realidad Jesús no está hablando con el espíritu inmundo. Apóstol, ¿y cómo se atreve a decir que no está hablando por el espíritu inmundo? Porque Jesús es el verbo. Es el nivel de revelación dicho por el mismo apóstol Pablo en la carta a los Hebreos. La suma palabra, el mayor poder de discernimiento que camina en el universo es Jesús. Pregunto, ¿Jesús no sabe que el endemoniado gadareno tiene una legión adentro? Entonces, ¿por qué le pregunta cómo te llamas y no le dice cómo se llaman? Si estuviera hablando con el espíritu inmundo. Si Jesús estuviera hablando con el espíritu inmundo, le diría: ¿cómo se llaman? En plural. Pero Jesús le dice: ¿cómo te? Pregunto, ¿usted cree que Jesús está hablando con los demonios? Entonces, ¿con quién está hablando Jesús? Está hablando con algo que ningún ser podía hablar hasta la época: con el espíritu del individuo. Diga conmigo: su espíritu. ¿Y por qué le preguntó el nombre? Porque nombre en la Biblia es propósito. Le traduzco en el lenguaje divino lo que le está diciendo. Le está diciendo: ¿para qué naciste? El mayor arma de liberación que existe en el universo, cuando te liberan el propósito. Porque a un hombre lo podemos liberar de espíritus inmundos, y ustedes deben haber liberado a muchos. Pero hay gente que ha sido liberada de la esclavitud, pero nunca cumplió destino profético. Y uno se pregunta: ¿cómo puede ser? Lo liberamos de todo. ¿Le habrá quedado algo? Pero no se trata de que le ha quedado algo en el alma, sino que se trata de que hay que soltar algo en su ¿qué? Entonces nosotros, una de las cosas que tiene que hacer el cuerpo de Cristo, que es la consagración final de un santo, es quitarle toda forma de opresión para que el hombre saque el potencial que está en su espíritu depositado. Jesús nos enseñó un principio, escuche, hablando de liberación, dijo lo siguiente: dijo, el espíritu inmundo sale de una casa y anda por lugares secos buscando reposo. Y al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y dice que cuando llega a la casa la encuentra ¿cómo? Llamativamente ¿cómo? Arreglada, pero vacía. ¿Quién la arregló? ¿Quién puede arreglar a un hombre por dentro? ¿El diablo? El Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que la haya arreglada. O sea, el Espíritu Santo hizo una obra, pero está ¿cómo? ¿Vacía de qué? Acompáñenme por favor al libro de Isaías capítulo 1. Venga conmigo y les muestro de qué se trata. Isaías capítulo 1. O acompáñenme. Vamos a Isaías capítulo 1, a ver si está ahí. Y si no, vamos al 11, por favor. Aleluya. ¿Me estoy dando a entender, apóstol? Aleluya. Isaías capítulo 11, por favor. Venga conmigo. Deme ese verso. Isaías 11, deme. Se ha atorado, sí. Perdónenme. ¿Cuánto amamos la Biblia? ¿Cuánto amamos la Biblia? Isaías capítulo 11, verso 1.
saldrá una vara del tronco de Isaí. Diga conmigo, del tronco. ¿Qué es un tronco? Un padre. Nosotros venimos de un árbol genealógico, usted lo sabe, ¿sí? Las raíces son los abuelos, el tronco son los padres, las ramas son los hijos, el fruto son los nietos. ¿Se acuerda lo que dice Joel capítulo 3, Joel capítulo 2, verso 25? Y restituiré todos los años, no dice otra cosa, no dice dinero, no dice riqueza, no dice nada de eso, dice restituiré todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta en sus 4 facetas. Lo que comió la oruga, la raíz, lo que comió el saltón, el tronco, lo que comió el revoltón, la rama, lo que comió la langosta, el fruto. O sea que tenemos una guerra contra nuestra generación. ¿Se entiende, no? Dice, saldrá una vara del tronco. ¿De la paternidad de quién? Saldrá una vara del tronco, dice, por favor, del tronco de Isaí. Diga conmigo Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Verso 2, por favor. Dice, y reposará sobre él, número 1, el Espíritu de Jehová, con mayúscula. Diga conmigo, el Espíritu del Señor. Pero luego menciona 6 espíritus más. Diga conmigo, 6. ¿Cuántos espíritus son? En total, 7. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? El espíritu inmundo sale de una casa y anda por lugares secos buscando reposo. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa. Llega a la casa, la encuentra vacía. ¿Se acuerda? La encuentra vacía, pero arreglada, y dice, iré por ¿cuántos más? 7. Diga conmigo, 7. ¿Cuántos espíritus son? 11 de Isaías. 7. Voy a leerlos. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el de consejo, el de poder, el de conocimiento y el temor de Jehová. 7. Pero es 1 con mayúscula. Y son 6. Entonces el con mayúscula es de quién? ¿Lo imparte quién? Dios personalmente. Pero los otros son con minúscula. ¿Son de origen divino? De origen divino, sí. Porque todos los espíritus proceden de quién? Pero de impartición humana. Nos toca a nosotros, la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y diga conmigo, impartir esos 6 espíritus. Entonces la Biblia dice, el espíritu inmundo sale de una casa, anda por lugares secos, vagando, buscando reposo, y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando vuelve la encuentra en la casa, ¿cómo? ¿Quién pasó por ahí? El Espíritu Santo, el del Señor. Pero luego no hubo ¿qué? La impartición de los 6 espíritus, 6 número de hombres. Por eso dice la Biblia, son muchos los llamados, pocos los escogidos. En el original la palabra escogido es la palabra ungido. O sea, son muchos los llamados, todos fuimos llamados, pero son pocos los que se dejaron ungir. ¿Se entiende, no? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se ungía un hombre? ¿Usted lo recuerda? ¿Con qué se ungía? Con un cuerno de aceite. Un cuerno es un depósito edificado, construido o moldeado por la mano de ¿quién? ¿Quién construyó ese cuerno? Dios. Un cuerno es un recipiente hecho por la mano de ¿quién? ¿Y a Saúl con qué le ungieron? Con una redoma. A Saúl no lo ungen con un cuerno. O sea que hay 2 formas de mantener el depósito. Uno trabajado por la mano de Dios y uno trabajado sencillamente por los hombres. Pero el que contenía el aceite con el cual lo ungieron a Saúl, que es una redoma, edificado, trabajado por la mano de hombre, no soportó la presión. Por eso es que la Biblia dice que Saúl era atormentado por los demonios. O sea que a Saúl, los espíritus inmundos que un día lo abandonaron, cuando volvieron lo encontraron ordenado. ¿Pero cómo? Porque el hombre no está expuesto a la impartición de Samuel. Hoy día, ¿cómo me ungen con un cuerno? Hoy lo que tiene que pasar es que un hombre de gobierno se tiene que volcar en mí. Un padre se vuelca en mí como se volcó Elías en Eliseo.
Entonces dice la Biblia, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo se volcó Moisés en la vida de Josué? Que Dios le dijo, tráelo a la puerta del tabernáculo y ponle las manos encima. Y dice la Biblia que en Josué había un espíritu ¿de qué? De sabiduría, porque Moisés le había puesto las manos. Entonces esos espíritus, diga conmigo, se imparten. ¿Usted ve que abunda la sabiduría en la iglesia del Señor de esta época? Para nosotros un hombre lleno del Espíritu Santo era un hombre que hablaba en lengua, un hombre que... Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre lleno ¿de qué? De sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Hemos tenido los conceptos equivocados, por eso es que nadie ha buscado la llenura, porque ¿hasta cuándo la busco? Hasta que yo hable en lengua. Cuando hablé en lengua hasta por los codos, yo ya estoy lleno del Espíritu Santo. No. Hablar en lengua es la evidencia de estar bautizado, sumergido en Él. ¿Está? Por favor. Entonces nosotros necesitamos... ¿Cuántos minutos tenemos, apóstol? Yo creo, no sé si estoy en el tiempo, díganme. Con toda libertad, usted es el jefe. Perfecto. Entonces présteme atención por un momento. Entonces Jesús le dijo que el espíritu inmundo sale de una casa, anda por lugares secos buscando reposo. Al no encontrarlo, dice que vuelve. Entonces, si no me logra llenar Dios, ¿me intentará llenar quién? ¿Quién? El infierno. Ahora, analice conmigo, escuche. Usted sabe que Jesús hablaba en parábolas. Hay quienes dicen que las parábolas de Jesús eran inventos. Hay quienes dicen eso. De hecho, los comentaristas bíblicos dicen que las parábolas eran inventos. Que él intentaba de transmitir una verdad inventándose una historia. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Jesús era un inventor? Nunca. Entonces, ¿qué eran las parábolas? ¿Eran inventos o eran hechos reales? Entonces, la parábola del hijo pródigo es un acontecimiento que Jesucristo vivió en persona. ¿O no? ¿O es una historia inventada? Pregunto, ¿usted cree en un Jesús inventor? ¿Usted cree en un Jesús que toma una verdad vivida y la enseña de una manera para traernos un entendimiento? Una verdad, diga conmigo, una verdad vivida, una experiencia que tuvo Jesús. Entonces, la parábola del hijo pródigo es una realidad vivida. Tenemos que mirar en la Biblia cuál es la antítesis de la parábola del hijo pródigo. La situación vivida con el endemoniado gadareno. O sea que el gadareno era ¿quién? Apóstol, ¿cómo el gadareno va a ser el pródigo? Déjeme explicárselo. Mírelo conmigo. 3 principios, 3 testigos para que entienda que es el mismo. 3. La Biblia dice que el hijo pródigo le dijo al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y se fue a vivir a una tierra lejana donde apacentaban ¿qué? ¿Dónde estaba el gadareno? La Biblia dice que el hijo pródigo en algún momento volvió en sí. Diga conmigo, volver en sí. Volver en sí. ¿Solo volvió en sí? ¿O se encontró con alguien en algún lugar? La única forma de volver en sí a alguien es de que de adentro tuyo aflore la misión para la cual hemos nacido. Diga conmigo, volvió en sí.
Pero no es eso solamente. La Biblia dice claramente de que el gadareno, escuche, que el gadareno, yo le estoy diciendo que lo que hizo Jesús fue de alguna manera liberar el potencial que estaba dentro para que nunca más fuera endemoniado. Porque si a la gente la liberamos solamente en el alma, la gente luego vuelve a ser cautiva. La única forma de que un hombre luego pueda pelear contra el enemigo y sostenerse frente a los embates del enemigo no es autoliberarse como algunos enseñan por ahí, sino la única forma es que un hombre tenga claro para qué ha nacido, tenga claro por qué existo. La Biblia dice que el gadareno le dijo a Jesús: permíteme que te siga. Y Jesús le dijo: vuelve a tu casa. ¿Vuelve a dónde? Vuelve a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, el relato del gadareno y el relato del pródigo. ¿Cómo pudo el pródigo terminar endemoniado hasta la médula? Le dijo al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le soltó lo material, pero nunca amó, abrazó o apreció el espíritu que estaba dentro de su padre. Diga conmigo: impartición. Lo que nosotros tenemos que valorar es lo que opera adentro de un padre, no lo que me pueda dar un hombre en el ámbito natural o material. Lo que me va a mantener protegido, lo que me va a tener guardado, escuche, lo que me va a mantener guardado es lo que un padre haya depositado adentro mío. Apóstol, ¿lleno de qué tengo que estar? Tengo que estar lleno de lo que estaba lleno mi padre. De lo que opera dentro de mi padre, ahora tiene que operar ¿a dónde? Es la única forma que el infierno me respete. Porque el infierno respeta padres. ¿O hay algo más poderoso en la Biblia que el decreto de un padre? ¿Sabe por qué está la tierra como está? Porque la maldijeron ¿quiénes? Los padres. Un padre, la maldición de un padre no tiene parámetros. Usted va a ver a un hombre como a Noé soltando una maldición sobre su descendencia porque lo deshonraron. Maldito sea Canaán, siervo de sus hermanos. ¿Cómo será de poderosa la maldición que Dios mismo, para poder restaurar la maldición de Noé, tiene que levantar a un Moisés y decirle a Moisés: lo que hay que tomar, Moisés, es lo que maldijo Noé? ¿Cómo se va a llamar? La tierra prometida, la tierra de Canaán. No puede entrar nadie a la tierra de Canaán si no es hijo. Porque justamente la tierra de Canaán está maldita, sencillamente con una generación maldita caminando sobre ella porque deshonraron a un padre. O sea, la única forma de volver a ingresar a esa tierra es honrando a los padres. Entonces Dios tiene que levantar a un hombre como Josué, que es hijo. Diga conmigo: hijo. Génesis capítulo 24, versos 6, 7 y 8. Acompáñeme, por favor. Deme 3 minutos y oramos. Génesis capítulo 24. Mire lo que dice. Verso. Deme el 1, por favor, perdóneme. Deme el 1 porque no vaya a ser que haya gente que no haya leído nunca ese capítulo o no lo recuerde y va a quedar. Verso 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Usted sabe que Génesis capítulo 24 es una sombra y una figura del rapto de la iglesia en la tierra. ¿Se entiende eso, no? Usted sabe que el Señor viene a buscar una iglesia a la tierra. Génesis capítulo 24 es una sombra y una figura. Dios Padre está preparando la boda de su hijo Isaac, figura de nuestro Señor Jesucristo. Está Eliezer, figura de nosotros, los que le damos el cuerpo al Espíritu Santo. ¿Se entiende, no? Y por el otro lado tenemos nosotros a Rebeca, la novia. Entonces dice el Padre, por favor, dice que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo.
Escuche cuáles son las características de los hombres que pueden ir a buscar a la novia. ¿Está conmigo? Aparecen ahí. El más viejo de su casa, que era diga conmigo, que gobiernan todo. Y dice que le dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. ¿Usted se acuerda lo que es eso, no? Poner la mano debajo del muslo. ¿Se acuerdan eso qué es? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se entiende lo que es esa acción? Ok. Número 1, estoy hablando de las características de los que Dios va a usar para ir a buscar a la novia. Ya retomamos el tema, pero escuche esto. Pero le dice, número 1, que gobiernen, diga conmigo, que gobiernen todo lo que tienen. Estamos hablando inclusive de la finanza. Porque hay gente que las finanzas los manejan a ellos. ¿Cómo sabe, apóstol, que hay gente que es manejada por la finanza? Porque no tienen la capacidad de soltarla en el momento que haya que soltarla. Eso quiere decir que somos cautivos de la finanza. Por eso Dios no nos puede dar más. Dios te va a dar todo lo que usted mañana esté dispuesto a darle a Él. Lo que usted mañana no pueda darle a Él, Él no te lo va a dar porque Él te dejará cautivo o prisionero. ¿Se entiende, no? Por eso es que hay mucha gente a la que Dios no le puede confiar más porque sabe que en vez de hacerle un bien le va a hacer ¿qué? Un mal. Entonces le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Meter la mano debajo del muslo, ¿sí? Este es el muslo, perdón, apóstol, este es el muslo. Había que meter la mano debajo, pero no por el hecho de sostener el muslo, sino que en realidad lo que había que hacer era meter la mano debajo y sostener los testículos del viejo Abraham. Diga conmigo, pacto. ¿Y por qué los testículos, apóstol, para hacer un pacto y no el muslo? Porque el muslo en la Biblia habla del aparato reproductor. Luego lo buscan en el original y van a ver que es así. Pero ¿por qué los testículos? Porque en los testículos está nuestra generación. Diga conmigo, mi generación. Entonces le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Vamos al verso 3, por favor. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomaré, dice, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los. Entonces, yo pienso que el Señor viene a buscar una iglesia a la tierra. No toda la iglesia, sino que viene a buscar, a escoger novia de entre medio de la iglesia. Pero la novia que Él va a quitar, va a tomar, que es un pueblo de entre medio de la iglesia, tiene esas características. Diga conmigo, no es cananea. ¿Qué quiere decir que no sea cananea? Los cananeos son el resultado de la deshonra a los padres. ¿O no? Porque vienen de la descendencia de Noé. Salieron de los lomos de Cam. Entonces tiene que ser lo contrario. Gente que tenga claro que es paternidad. Honra a los padres. Por eso es que cuando se encuentra Eliezer con Rebeca, la primera pregunta que le hace es, ¿de quién eres hija? ¿Se entiende, no? ¿De quién eres? La Biblia dice que al árbol se lo conoce por el fruto. Entonces al fruto también se lo conoce por él. Quiero que entienda que uno le da la identidad al otro y el otro le da la identidad al mayor. Al árbol se lo conoce por el fruto, pero al fruto se lo tiene que conocer también por el qué. ¿De quién eres hija?, le pregunta. Entonces la iglesia del Señor tiene que restaurar ese principio para que de alguna manera nosotros podamos hacer que nuestras generaciones saquen el potencial que está dentro de ellos. Diga conmigo el potencial. Ya que ese potencial no lo puede sacar más nadie que un padre. Diga conmigo un padre. Jesús está con sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Saltan los discípulos y dice algunos de los profetas y mencionan a 3, Jeremías, Elías y el Bautista. Y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y les dice, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice entre tantas cosas, y yo te digo que tú eres Pedro. Entonces, escuche, ¿Jesús necesita que alguien le diga quién es Él? ¿Y por qué le pregunta a los muchachos que lo acompañan, ¿quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús les pregunta a ellos, ¿quién soy yo? Para ustedes. Si Jesús no necesita que le diga a nadie quién es Él. Porque Jesús sabe
que si ellos no saben reconocer quién es Él, ni Dios, siendo Dios, podrá decirles nunca quiénes son ellos. ¿Se entiende, no? Dentro de la iglesia del Señor nos pasa lo mismo. Hasta que yo no le digo a mi apóstol o pastor quién es Él para mi vida, Él no me podrá decir quién soy yo. No, pero a mí me lo va a decir el Espíritu Santo. Esa no es una tarea que Dios se la haya delegado al Espíritu Santo. Esa es una tarea que Dios se la delegó a los padres. Si no te dice un padre quién eres, nunca lo sabrás. Necesito que me lo diga quién. Un padre. Por eso lo indispensable de que nosotros volvamos a engendrar como en el origen, fructificar. Porque cuando fructificamos, prevalece la genética del Padre en la próxima generación. Pero apóstol, yo no quiero que prevalezca la genética de un hombre, sino la de Dios. Pero la de tu padre es la de Dios. Porque yo creo que usted sabe que su padre es un hombre de Dios. Y si no tiene, y si tuviera dudas, tiene que alinearse con esa verdad. ¿Está listo para que en esta mañana le podamos decir a Dios: quiero ser una rama fructífera de esta casa? Quiero tener el espíritu que opera en mis padres. Quiero exponerme a la impartición, al espíritu que opera dentro de ellos. Póngase de pie un momento. Hacemos una breve oración. Tomamos una decisión en nuestro corazón. Por favor. Y le decimos al Señor desde lo más profundo de nuestro ser, ahí donde usted se encuentra, dígale: quiero ser una rama fructífera. Quiero ser parte, Señor, indiscutiblemente de todo lo que harás con mi casa ministerial. Gracias por preordenar esta casa en mi existencia. Gracias por darme los padres que me diste. Gracias por ponerlos en mi camino. Quiero obedecerlos. Quiero hacer un pacto con ellos en esta mañana. Señor, quiero decirte que quiero amar a mi guardador. Ese matrimonio que me has asignado para que me cuiden. En esta hora bendita, abro mi mente, mi corazón a la obediencia. Gracias por estar donde estoy. Gracias por permitirme estar en esta casa con este bendito pueblo señalado, escogido para tantas cosas grandes. Gracias por ellos. Gracias por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de los presentes. Gracias por el potencial que está dentro del espíritu de ellos y que lo vamos a sacar a luz en el próximo tiempo, porque mucha de esta gente no volverá a ser nunca más igual. Declaro en esta hora el fluir del poder de Dios en tu espíritu. Declaro que todo lo que está dentro tuyo se manifiesta. Declaro que la sabiduría, que la inteligencia. Declaro que el mensaje que el Padre depositó antes de la fundación del mundo comienza a fluir en este tiempo adentro tuyo. Que comienza a fluir esa revelación. Las verdades eternas de Dios escondidas en lo profundo de tu ser comienzan a cobrar vida, a hacerse reales. Comienzas a caminar en el Espíritu. Oro en esta hora por este bendito pueblo. Oro en esta hora por los pastores. Oro por los que todavía no han entrado en la segunda, en la tercera etapa de su llamado.
Oro, Dios mío, por todo lo que has preparado. Oro, Dios mío, por todas las buenas obras que has preordenado en el camino, y que hay muchos hombres presentes que todavía no han transitado. Pero yo en esta hora digo de que coman en esta mañana, porque el largo camino les resta, porque hay cosas gloriosas por descubrir, porque hay cosas eternas preparadas antes de la fundación del mundo que van a ser gloriosas y van a maravillar a los hombres de esta generación. Y Dios las va a manifestar a través tuyo, a través de tu mente, de tu boca. Gracias por visitar nuestro canal y disfrutar de este mensaje. Conoce más detalles de nuestra iglesia visitando nuestras redes sociales.